Bueno, como vemos en la reforma, este artículo surge, digamos, a partir de una reforma, que es la reforma más importante, o de las reformas más importantes en los últimos años, la más importante históricamente en materia de derechos humanos, en la que se reformó en 2011 algunos artículos de la Constitución, pero solo la reforma del artículo primero viene a cambiar la forma en la que hacemos derecho, ¿no? En la que aplicamos el derecho, en la que exigimos el derecho, ¿no? En materia de derechos humanos. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba el capítulo primero? ¿Abogadas? De las garantías individuales. De las garantías individuales, ¿no? Entonces, vienen y cambian el nombre del capítulo primero. ¿Tendrá relevancia? ¿Será algo distinto? Sí. ¿Qué son las garantías? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Alguien quiere? Sí tiene relevancia porque se incluye por primera vez el término de derechos humanos, que a partir de ahí pues ya se dan todas las reformas y no es lo mismo derechos humanos que garantías. Y los derechos humanos pues ya obligan al Estado mexicano a tomar ciertas acciones en pro de las personas. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cómo los podríamos definir? Son derechos universales que tiene toda persona por el hecho de ser. ¿Están de acuerdo? ¿Con la, sí? ¿Con esa definición? O sea, que son categorías o intrínsecas a la persona, ¿no? Son características, y bueno, repetimos la palabra derechos porque, digamos, es la forma de explicarlo, ¿no? Que son esas características atribuibles a la persona por el hecho de ser persona, sea hombre o sea mujer. Esto significa que esas categorías o esas características pues no requerirían ciertamente de si hay o no regulación sobre ese derecho humano, ¿sí? Es decir, son derechos humanos, y lo vamos a ver ahorita que analicemos las características, porque nacemos con ellos, digamos, ¿no? Nacemos en cierta medida porque también los derechos humanos tienen un antecedente histórico un antecedente histórico que ha permitido que esos derechos sean reconocidos en un marco legal, ¿no? Pero los derechos humanos en general, digamos su concepto más filosófico, se refiere a todos esos derechos indispensables para hablar de una vida digna de la persona, ¿no? O sea, la vida digna de la persona que implica derechos mínimos básicos para poder decir que estamos ejerciendo plenamente nuestros derechos humanos fundamentales o derechos fundamentales. Esa es la diferencia con otros derechos que también existen, ¿no? Que son regulados por la institución, por el derecho, pero en el caso de los derechos humanos resulta relevante también su incorporación a nivel constitucional y en el artículo primero, haciendo diferencia del concepto de garantía. ¿Qué son las garantías? Pues las garantías son aquellos mecanismos jurídicos que sirven para proteger esos derechos humanos. Así es. O sea, el derecho humano sería como el derecho en abstracto, y ya la garantía es un mecanismo concreto para protegerlos. Por ejemplo, tenemos como derecho fundamental, aunque a lo mejor no lo tenemos tan claro, o sea, que es un derecho humano, el derecho a la vida, ¿no? Bueno, ese sí lo tenemos muy claro. El derecho a la vida, al agua. El derecho al agua, ¿cómo se garantiza o con qué garantías tenemos o ejercemos ese derecho al agua? ¿Qué tiene que hacer el Estado para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho al agua? Leyes, De legislación, exactamente. Políticas públicas, el drenaje, ¿no? O sea, el drenaje o
o sea, que llegue el agua, Agua potable. el agua potable, eso es la garantía que tiene el Estado. Entonces, todas las personas ejercemos el derecho, nuestro derecho al agua en las mismas circunstancias. No, ¿verdad? O sea, depende de dónde vivimos, de nuestra situación económica, y empieza a haber una serie de circunstancias que van haciendo diferentes a las personas, no porque seamos, o sea, bueno, partimos de que somos diferentes, pero diferentes en cuestión de situaciones de discriminación, ¿no? Entonces, pues sí, el Estado no garantiza de la misma manera el derecho al agua en ciertas comunidades, ¿no? Por ejemplo, las comunidades más alejadas, y en algunos estados donde hay menos este recurso, el agua, entonces el Estado tiene que realizar más acciones para garantizar ese derecho. En la Ciudad de México, por ejemplo, una de las delegaciones, que es Iztapalapa, carece mucho de agua, ¿no? Entonces, a pesar de que está en el Distrito Federal, se viola el derecho al agua y no tienen el mismo acceso, y también tiene que ver por una situación de contexto económico, geográfico también, de marginalidad, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo los derechos empiezan a no ejercerse de igual manera, y por eso también las diferencias, pero las diferencias en cuestión de discriminación, no por ser personas, ¿no? Bueno, entonces este concepto es muy trascendente porque hace esa división, ¿no? Entonces ya nos dice, tienes derechos humanos, y además tenemos la obligación de garantizar los derechos humanos. Antes se llamaban garantías individuales, que viene también es un concepto histórico, en su momento fue muy importante, fue trascendente, revolucionario, etc. Pero a partir de ciertos momentos históricos hemos cambiado también y desarrollado otros conceptos, como es el de derechos humanos, ¿no? que surge o se visibilizan principalmente a partir de qué hecho histórico. ¿Cuándo empezamos a hablar de derechos humanos en el mundo? Con la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Okay. Bueno, exacto. Ahorita vamos a ver también esa parte histórica de los derechos humanos, pero lo importante es saber que cada uno de los conceptos, el mismo artículo primero, tiene un contexto histórico, ¿no? Y eso es muy importante conocerlo para comprender su contenido, porque parece que lo sabemos ahí el artículo primero, pero vimos que no, ¿verdad? O sea, que no tenemos claridad de cuál es la diferencia entre los principios, entre cuáles son las obligaciones generales, pero por eso lo vamos a construir aquí para que no se nos vuelva a olvidar. El primer párrafo que nos leyó Maya habla de que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas. ¿Qué significa todas las personas? No necesariamente tienen que ser. Exacto. No nos limita a que seamos ciudadanos o ciudadanas, es decir, mayores de edad, sino todas las personas, ni que seamos nacionales, sino también extranjeros, ¿no? O sea, las personas migrantes tienen los mismos derechos que nosotros, de acuerdo a este artículo. La palabra personas fue discutida cuando se estaba revisando la reforma constitucional, y la palabra personas fue cuestionada porque en nuestro marco jurídico sí tenemos una diferencia entre personas físicas y personas morales. Entonces, bueno, ese tema fue discutido para colocar o no la palabra persona, ¿no? Para quienes estamos formadas en derechos humanos, pues es obvio que eso no tiene mucho que ver, pero fue cuestionado. Sin embargo, se ganó y tiene un porqué colocar la palabra personas y no hombres, o ciudadanos, o humanos. ¿Por qué será? Por el lenguaje. Así es, por el
desde el lenguaje hemos estado excluidas de la historia, de la ciencia, ¿no? Y de todos los espacios públicos y privados, ¿no? Y se habla de la generalización cuando decimos hombre, pero eso no es cierto. Históricamente el hombre o los derechos del hombre han sido de los hombres, no de las mujeres. Entonces, por eso en el movimiento feminista, que también estuvo en estas discusiones, sí planteó la importancia de colocar una palabra neutra, pero que fuera más bien femenina y que incluyera a los hombres, y que no fuera más bien una palabra masculina que, como siempre, excluyera a las mujeres. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas que gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, aquí, por primera vez, se coloca de manera indiscutible la supremacía de los tratados internacionales. Antes no existían obligaciones internacionales, antes de esta reforma. Sí, pero no están incorporados al orden constitucional, entonces les da mucho trabajo a los jueces. Así es. Sí estaban incorporados. Bueno, Los tratados, digamos, y el artículo no era el primero. no era el primero, y eso era, o sea, eso es una gran diferencia al antes y el después de la reforma. ¿Estaban incorporados en qué artículo? Había una obligación desde un artículo de la Constitución. ¿Recuerdan cuál era? Para incorporar las obligaciones de los tratados internacionales. ¿Alguien por ahí lo dijo? El 133. El 133. Yo ¿Sí? creo que sí, la carrera no se lo- ¿Sí recuerdan qué dice el 133? Bueno, parafraseando, habla, o el artículo 133 menciona cuál es el marco jurídico de la nación, ¿no? Entonces, estoy parafraseando, dice, la Constitución, los tratados internacionales y las leyes federales son la ley suprema de la Unión, ¿no? Y lo decía así en términos generales. ¿Qué pasó antes de la reforma? Que este artículo fue interpretado en varias ocasiones por los tribunales colegiados y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, lo que se analizaba bajo una interpretación jerárquica, ¿se acuerdan de la pirámide de Kelsen? Bueno, en el derecho hay una forma de interpretación basada en una teoría que es la pirámide de Kelsen, donde hay una jerarquización de las normas. Y esa era la forma en la que interpretábamos el derecho en México, ¿no? Uno de los principios más importantes. Es decir, que la Constitución o algunas leyes estaban en la cúspide de la pirámide y otras estaban más abajo. Había un orden jerárquico, ¿no? Y entonces interpretábamos así. La Suprema Corte, cuando interpreta el artículo 133 de la Constitución, le empieza a dar una jerarquía a las leyes. Y entonces dice, bueno, esto que dice así en términos generales, no es así tampoco, ¿no? O sea, o cuando tenemos un caso donde se están confrontando ciertas leyes, vamos a interpretar qué es lo que quiso decir el legislador, ¿no? Entonces la Corte interpreta y dice una primera tesis en la que señala que la Constitución es la cúspide y por debajo de la Constitución estaban los tratados internacionales y las leyes federales a la par. Llegó en algún momento un caso donde estaban las leyes y los tratados en contradicción, dijo, está primero la Constitución, después los tratados y después las leyes federales. Y todavía en 2010 hubo una última interpretación, una tesis, que ya no es muy conocida porque llegó la reforma, ya como que la relegó, pero una tesis en la que establecía que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tenían incluso una jerarquía constitucional. Esa es la tesis del 2010. Ya no fue tan conocida porque llegó la reforma en 2011, que nos viene y nos dice que tenemos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Aquí habla de la prohibición de restringir o suspender derechos humanos, esa
estaba diciendo, se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es decir, lo que les dije de la interpretación jerárquica, esta reforma les dice adiós a esa forma de interpretar, y la forma de interpretar derechos humanos es esta, la principal. Ese párrafo vendría siendo como el fundamento del principio pro persona. Sí, de los principios de interpretación. ¿Se acuerdan que allá afuera decía principios de interpretación? Uno de los principios es la interpretación conforme. ¿Se han escuchado? El principio de interpretación conforme. Esto es lo que incorpora la reforma de doctrinas. El principio de interpretación conforme quiere decir que no es la pirámide, pero digamos que la cúspide, digamos, revolvemos todas las normas y nuestra única cúspide es la Constitución y los tratados internacionales. O sea, ya no hay duda, ya no está arriba, abajo, sino tienen el rango constitucional, porque la misma Constitución lo dice. Entonces dice, esta Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos son la cúspide, ¿no? Y entonces todo lo que quieras interpretar, todo lo que tengas que actuar, Estado, funcionario, conforme a los tratados. Y cuando se dan, no sé, si se da un caso de, por ejemplo, tanto la Constitución como el tratado, sería prevalece el tratado internacional. No, la Corte lamentablemente tuvo un retroceso a la reforma constitucional. En lugar de aplicar en segundo lugar el principio pro persona, como lo establece la Constitución, hizo una interpretación justamente en el tema de arraigo. En el tema de arraigo, esta figura ha sido muy cuestionada porque el arraigo significa o implica que tú detienes a la persona para investigar. O sea, violas el principio de presunción de inocencia, detención legal, o sea, un montón de debido proceso, etcétera, un montón de principios y de derechos humanos por tema de seguridad nacional, ¿no? Que estamos también en un histórico y esto es un contexto. Con el crimen, con el tema de la lucha contra el crimen organizado, pues esta figura tuvo su auge y era una figura que estaba solamente en los códigos penales. ¿Sí recuerdan? Bueno, en los códigos penales se utilizaba y entonces, digamos que llegó a discutirse en el Poder Judicial y se consideró una figura inconstitucional. Pero, como fue inconstitucional, la respuesta o la salida de nuestros legisladores fue, pues para que no sea inconstitucional, hay que meterla en la Constitución, y la metieron en la Constitución. Entonces, al final llegó un caso a la Suprema Corte de Justicia sobre la discusión de la figura del arraigo respecto a esta reforma, y la Suprema Corte decidió un criterio que establece que esto sí es la regla general, siempre y cuando no sea la misma Constitución que establezca lo contrario. O sea, dijo sí, pero no. ¿Ah? O sea, sí está muy bonita esta, pero no, ¿no? En estos casos no, con tal de seguir estableciendo la figura del arraigo. Porque en la figura del arraigo ha habido muchas recomendaciones a nivel internacional que le han dicho al Estado mexicano que es, más que inconstitucional, inconvencional, ¿no? Que va en contra de las convenciones firmadas por México, que es violatoria de derechos humanos, pero la Corte ya dijo, bueno, pero sí la vamos a mantener. Entonces, ese es un criterio que retrocede, ¿sí? Pero todavía podemos encontrar una contradicción de tesis, llegar a una contradicción que diga lo contrario. Bueno, y el segundo principio es el principio pro persona, es decir, lo que tendría que haber hecho la Corte era analizar que era conforme a la Constitución, porque lo dice la Constitución,
procurador, el gobernador, la secretaria que trabaja en una dependencia pública son autoridad para ciertos efectos. Y eso lo ha dicho también la Corte, ¿no? Es decir, todas y todos los funcionarios públicos tienen, en el ámbito de sus competencias, y vamos a revisar con ejemplos, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Estas son las obligaciones generales para todas y todos los ciudadanos. ¿Sí? ¿Recuerdan que había un título que decía obligaciones generales? Son estas 4. Promover, respetar, proteger y garantizar. ¿Qué es promover derechos humanos? Hacerlo de fácil acceso para las personas que lo entiendan y las conozcan. Darlos a conocer. Entonces, en el ámbito de sus competencias, que la mayoría son ministerios públicos y fiscales, ¿cómo promueven derechos humanos? Tienen la obligación de hacer folletos y ponerse en las clases a repartir los derechos humanos, o cómo promueven en el ámbito de sus competencias derechos humanos. En nuestro caso, tenemos un acta que le llamamos lectura de derechos. Entonces ahí se incluyen todos los derechos que tiene la Código Nacional, derechos humanos, ley general de víctimas, ley de acceso, etc. ¿A quién se los Desde leen? la prevención del delito. Ayudar en la prevención, porque desde ella está promoviendo Sí. Una institución puede fungir, puede tener un área de promoción de derechos humanos, la página de la Fiscalía. Con eso se promueven derechos humanos. Y ustedes en lo individual, desde que le hacen saber los derechos al imputado y a la víctima, ¿no? Porque ellos son las personas a las que hay que garantizar esos derechos. Entonces, ustedes les promueven derechos humanos cuando les den sus derechos a cada uno. Si ustedes no lo hacen, están incumpliendo la obligación de promover en el ámbito de sus competencias. Y podría haber una sanción, ¿no? O podría haber una consecuencia que es: no me leyeron mis derechos, están violando mis derechos. Entonces, ustedes promueven derechos humanos particularmente en ese caso, pero también lo pueden hacer como funcionarios y funcionarias en otros casos, aunque no sea como su obligación natural. Bueno, como fiscales sí podría ser, pero en otras instituciones, por ejemplo, en los casos hablando de temas de acoso laboral o de acoso sexual laboral. O sea, ustedes como funcionarios y funcionarios tienen la obligación de decirle a la compañera que tiene ciertos derechos y a qué instancia acudir. Y con eso ustedes están promoviendo derechos humanos. Que a lo mejor se sale del ámbito de sus competencias, sí, pero sí están cumpliendo con su obligación de promover, ¿no? De decirle cuál es el recurso, cuál es la vía. Muy bien. Respetar derechos humanos. ¿Qué significa o qué implica respetar derechos humanos? Que en calidad de autoridad no afecta el límite la facultad que tiene sobre la prohibición de que no le facilites esos derechos que tiene la persona. A ver, vamos a comprender el término respetar respecto a proteger. ¿Cuál sería la diferencia entre respetar y proteger? En el caso del tema del aborto, por ejemplo, yo puedo llegar a un ministerio y indicar que he sido violada, ¿no? Entonces la persona que me toca la declaración no respetaría mi derecho si me dice, bueno, pues cómo ibas vestida, a lo mejor estaba sola en la calle, ¿no? O sea, como que dentro del ejercicio hace interpretaciones donde no respeta el derecho que tengo a estar en las calles como yo quiero estar, por ejemplo, ¿no? Y proteger sería, por ejemplo, el Estado nos protege un derecho a partir de las luminarias, ¿no? Policías en las calles, un poco, ¿no? Más o menos. La diferencia es, hay algunos de los ejemplos que son más bien garantizar derechos.
policía respeta derechos humanos, o por ejemplo en una marcha, ¿no? En la libertad de expresión, que es un derecho, respeta derechos humanos porque deja que se manifiesten las personas, respeta derechos humanos, no hace, no actúa, está ahí cuidando, está garantizando, pero está respetando, no hace. Cuando protejo derechos humanos, yo tengo la obligación de hacer, de actuar. Como parar el tráfico en ese caso. Por ejemplo, le garantizo, o sea, para proteger su integridad, pues detengo el tráfico, ¿no? Entonces eso también es una actuación que yo hago para proteger a esas personas su integridad, ¿no? Entonces, el respetar implica no hacer, en la mayoría de los casos, y proteger implica hacer. ¿Sí, Miriam? Sí, nada más un aporte respecto a eso. Como servidoras y servidores públicos, seguramente tenemos como opiniones personales, ¿no? Por cuestiones culturales, etc. Sin embargo, justo la reforma lo que implica es que como servidoras públicas debemos de abstenernos independientemente de lo que nuestra religión o nuestras creencias nos dicten, ¿no? Tenemos una obligación respetando nuestro papel como representantes del Estado. Entonces, por ejemplo, el tema de aborto, muchas veces los servidores públicos que trabajan en hospitales, pues piensan, por ejemplo, en su categoría como creyente, ¿no? Entonces, que está mal, etcétera, y muchas veces lo que hacen es no abstenerse de ejecutar sobre el cuerpo de la víctima sus creencias, ¿no? Y entonces tratan incluso de promover o de incitarla a que no ejerza su derecho, ¿no? Entonces ahí es el parámetro principal sería, independientemente de lo que yo crea o piense o sienta, tengo una obligación que cumplir porque estoy dentro de la nómina del Estado y me obliga a, ¿no? Ese es como el parámetro para la onda de la abstención, abstenerse de que mis creencias atenten contra el derecho de alguien, ¿no? Contra lo que me dicta la ley. El caso de Leslie, la muchacha que asesinaron en la ciudad universitaria, ¿no? De la profesoría del DF, estuvo haciendo Violando es la obligación. Ahí es que se tendría que haber abstenido la Procuraduría. De emitir. y no emitió un juicio de esa persona. No respetó su derecho a la dignidad, a la memoria, ¿no? Hay muchos derechos humanos que se fueron violados porque la autoridad actuó incorrectamente, pero no actuó para proteger, o sea, evidentemente, ¿verdad? Sino para, o sea, no respetando. Entonces, cuando actúo, cuando no lo debo de hacer, o sea, incurro en no respetar. ¿Sí quedó claro acá? Sí. Proteger, por ejemplo, tiene mucho que ver con lo que van a ver el viernes en la segunda parte. El viernes, proteger. Cuando llega una víctima de violencia, tengo la obligación de protegerla, ¿no? Y entonces, Estas medidas. hay algunos mecanismos, como las órdenes de protección, que están en la legislación, que puede que estén un poco abstractas, pero si la víctima está llegando a mí, yo soy el puente del Estado para proteger a esa persona, ¿no? A lo mejor no me faculta, y esa es la interpretación conforme. Si la ley de acceso, por ejemplo, no me dice que yo, Ministerio Público, tengo que otorgar la orden de protección, y no dice quién, pero dice que la víctima tiene ese derecho, pues bajo una interpretación conforme y cumpliendo mi obligación, yo podría emitir la orden de protección, aunque no estuviera en la ley explícitamente establecida. Yo lo podría hacer fundamentando mi actuar en esta obligación y en que no habría forma para que el Estado protegiera a esa víctima, puesto que la única que le ha escuchado soy yo. Entonces yo, en cumplimiento de este deber, voy a proteger. ¿Sí? Incluso la ley general de acceso
quieren o sea, les enteran y les si no les quiera, puedes por medio de su asesor. O sea, porque ella tampoco no conoce el alcance que puede tener esas pero eso iba. Y el simple hecho de que tú presumas de que esa persona le puede pasar algo malo, tu obligación como Ministerio Público es prevenir que no le vaya a suceder algo. Claro, por eso iba que la ley general de riesgo se supone que se aplica en casos de delitos de género. Pues, si fuera muy estricto, no lo podrías aplicar porque no te lo estás mencionando. Pero el Código Nacional de Facultad te dice que tú tienes la obligación y conforme a esto, igual, incluso que no quiera, le puedes aplicar la ley. Y por eso es el antes y el ahora. O sea, por eso era tan importante revisar esto, porque a lo mejor antes podríamos interpretar, porque hasta la Suprema Corte interpretaba cómo se aplicaba esto, pero aquí ya no hay duda, o sea, ya no nos está diciendo el primer artículo, el más importante de la Constitución, o sea, el primero, nos está diciendo cómo tenemos que aplicar la norma, y ya nos olvidamos de que la ley general está arriba y acá abajo está la ley local y está el Código Nacional más arriba. No, o sea, es ¿qué ley protege más? ¿Cuál es ¿qué le voy a aplicar bajo el principio pro persona? O sea, si no viola derechos humanos, está conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, aunque entonces tengo tres leyes, la ley general, la ley local de acceso y el Código Nacional. ¿Cuál protege más? La que menos requisitos me pone, ¿verdad? Entonces aplico eso. Y puedo sustentar mi actuar, porque todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, en esa ley que es más grande. O directamente en la Constitución, en mi obligación de proteger. Bueno, garantizar derechos humanos. ¿Qué implica garantizar derechos humanos? Para todas las autoridades. ¿Qué podemos hacer para garantizar derechos? Dar el acceso para que se cumpla Correcciones, necesidades, Entonces, la progresividad de los derechos implica el avance en acercarnos a la dignidad de las personas en forma general. O sea, el ideal de los derechos humanos es que todas y todos tengamos una vida digna. El principio de la dignidad es la característica común de todos los derechos humanos. Porque todos los derechos humanos, además, no son absolutos. O sea, son muy importantes, pero no son absolutos. Tienen sus límites. Incluso el derecho a la vida, ¿no? Tiene límites, o sea, desde que hay armas y son legales, de que el policía puede ejercer o puede hacer uso de la fuerza de forma letal, o sea, puede privar de la vida, y es legal, ¿no? Bajo, claro, un estándar, o sea, mucho cuidado, y hay reglas para eso, pero no es absoluto. Al igual que en el aborto, no es absoluto. Lo que hablamos es de vida digna. Vida digna. Es el límite, digamos, del derecho a la vida así en abstracto. En consecuencia a esto, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar. Otras 4 obligaciones. Reparar las violaciones a derechos humanos en los términos de la ley. Estas 4 obligaciones ya no es de todas las autoridades, y ahí ya hay competencias específicas. Prevenir, pues sí, la mayoría. Esa obligación respecto a violaciones a derechos humanos, sí la tenemos todas las autoridades. Tenemos la obligación de prevenir. Pero investigar, ¿quién investiga? El Ministerio Público, las comisiones de derechos humanos, ¿no? Sancionar. ¿Quiénes sancionan? Los jueces, o en algunas ocasiones autoridades administrativas, ¿no? Pero ahí está el principio de legalidad, ¿no? Entonces, y reparar las violaciones a derechos humanos. Entonces, tenemos además como Estado la obligación de reparar. O sea, no es que ya se violaron y ya nos olvidamos y ya ni modo. Y nada más sanciono y creo que con eso ya cumplí. No, tenemos la obligación de reparar. Y ese es el tema de hoy. Entonces, ¿quedan claras las diferencias
estas obligaciones, porque estas son generales, que todas las autoridades, hasta la que nos atiende en la ventanilla de pago de agua, tiene esa obligación. ¿No? Porque nos tienen que decir cuándo tengo que pagar, no sé, información que me pueda dar para que yo pueda ejercer mi derecho al agua. ¿No? Entonces, obligaciones generales y las obligaciones ante violaciones a derechos humanos. Prevenir, investigar, sancionar y reparar. ¿Sí? Y bueno, el cuarto párrafo nos habla de la prohibición de la esclavitud, que ya existía, la relación de y al final nos reitera, que también ya estaba antes del 2011, la prohibición de toda forma de discriminación, por su origen étnico, nacional, el género. Entonces, eso de la perspectiva de género, luego dicen, es que es una moda, ¿no? Como que ahora se habla mucho de la perspectiva de género. No es una moda, es una obligación. O sea, para no discriminar por razón de género, pues debo tener perspectiva de género en mi actuar. Y ahí hay muchos ejemplos, ¿no? La edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias u orientaciones sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Y otra vez regresamos a ese principio fundamental de los derechos humanos, la dignidad humana. ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Quedó muy claro? Violaciones a derechos humanos no es lo mismo. ¿No? Las obligaciones generales es para todas las autoridades y las obligaciones específicas de violaciones a derechos humanos son, por la lógica, para prevenir, para investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos. Las otras son más amplias. Entonces, esa diferencia, tampoco les había señalado el principio de la exigibilidad. Es otra característica de los derechos humanos. O sea, no porque si no son exigibles no sean derechos humanos, sino que el Estado debe de hacer la exigibilidad son las garantías. Las garantías tanto de establecerlos que se puedan ejercer como de exigirlos. O sea, debo de tener recursos jurídicos para exigir un derecho humano. Entonces, ¿cuáles son nuestras garantías para la exigibilidad? Pues las denuncias, las quejas, el amparo, ¿no? O sea, mediante amparo me puedo ir a exigir un derecho, aunque no me lo dice tan claramente la ley. El amparo incluso también sufrió, la ley de amparo sufrió una modificación, una reforma que tenemos una nueva ley de amparo, donde está homologada a la reforma constitucional y se habla de derechos humanos. Y los otros principios de la CEDAW lo vamos a ver ahorita con ella. ¿Alguna duda? Esta parte. Entonces, veíamos que hay un antes y un después de la reforma constitucional. Antes el Estado, sobre todo, invocaba el principio de soberanía nacional, ¿no? Como Estado, ni Naciones Unidas, ni la Comisión Interamericana va a poder venir a decirme, como Estado mexicano, cómo tengo que aplicar mis leyes, ¿no? Ese era muchas veces el pretexto o la tangente que utilizaba el Estado mexicano para omitir estas responsabilidades, ¿no? Respecto a los derechos humanos y en cuanto a violaciones concretas. Sin embargo, las reformas son parteaguas porque a partir de que desaparecen las garantías individuales y las elevamos a categoría de derechos humanos, se genera una cuestión de obligación, ya no únicamente, por ejemplo, antes nada más la Suprema Corte o los jueces de control o mediante juicio de amparo, se señalaba que eran quienes tenían que tener la vigilancia de la Constitución, ¿no?
Ahora, con la reforma primero constitucional, todas y cada una de las autoridades del Estado mexicano están obligadas a respetar los derechos humanos, porque así lo establece el primero constitucional, como ya lo vieron con Anayeli. Desde el policía que te recibe en la puerta hasta el presidente de la República. Ajá. Entonces, esto respecto al principio pro persona, de brindar la protección más amplia posible a las personas en cuanto a derechos humanos. Por ejemplo, lo que mencionaba la compañera, ¿no?, hace un momento, de que, bueno, la ley del Estado es diferente a la ley general de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia, y entonces, de acuerdo al primero constitucional, se nos está diciendo que se establece bajo el principio pro persona, que es el de la protección más amplia, puedo aplicar, la Constitución me da facultades para aplicar aquella norma o aquel tratado internacional que proteja en mayor medida a la persona o a la víctima. Y de ahí surge lo que les mencionaba hace un momento Anayeli, lo del control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. El principio pero víctima, entiendo que es diferente a El pro persona es en general, ¿no? Cualquier persona, sea una víctima, sea una persona sujeta a un proceso judicial, es decir, por el simple hecho de ser persona, la interpretación tiene que ser de acuerdo a la ley que más te protege. Por ejemplo, en el caso de las personas procesadas, tenemos el principio de dubio pro reo, ¿no?, lo que más le beneficia al reo, etc. Pero son principios como muy específicos. El pro persona es aplicable a cualquier situación, cualquier circunstancia en la que yo tenga que velar los derechos humanos de alguien, de cualquier persona, un niño, una niña, y por eso es que es importante que entendamos, ahorita vamos a pasar a eso, al principio de igualdad y no discriminación. Y con el control de convencionalidad tiene que ver con vigilar no únicamente la Constitución, sino con vigilar también que se cumpla lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un instrumento regional para el continente americano, en donde se establecen estándares básicos para la protección de estos derechos. Entonces, esas son como las tres obligaciones respecto a interpretación que surgen a partir de la reforma. Antes el Estado tenía la opción de ocuparlos o no, ahora es una obligación, ¿no? Y incluso es una de las formas en las que sociedad civil luchó para que pudiera haber mayor garantía de estos derechos. Sí. Y el concepto de víctimas de violencia. ¿Qué entendemos por víctimas? Muchas de nosotras supongo que trabajamos con víctimas. ¿Qué entendemos por víctimas? ¿Cómo consideramos que alguien puede ser víctima, una persona puede ser víctima de algo? Cuando han sido vulnerados sus derechos. Cuando han sido vulnerados sus derechos. la persona que El daño. Víctima directa. Ajá. Y por ejemplo, si desaparecieron a un familiar mío, yo no soy víctima. Ajá. ¿Qué otra cosa caracteriza a las víctimas? Su vulnerabilidad. Su vulnerabilidad, ¿como qué? ¿Qué factores podrían ser? Por ejemplo, el hecho de que carezca de algún tipo tal vez de excepción académica, que solo hable un idioma que no sea el que normalmente hablan, que no tenga no ser moderada, no tenga un recurso propio, que sea dependiente de algo de alguien, bueno, de su origen, su edad, su condición de género, etcétera, etcétera. Claro. Su estado de salud, de salud social. Exacto. Las condiciones específicas que hacen que sea uno más vulnerable, ¿no? El concepto general que nos da los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos es aquella persona que individual o colectivamente haya sufrido daños, cualquier daño, ¿no?, sea física o mental. Muchas veces incluso hay delitos, ¿no?, o la violencia de género muchas veces no siempre tiene que ser física, ¿no? Y es uno de los problemas o de los obstáculos a los que se enfrentan muchas mujeres cuando deciden denunciar después de varios episodios de violencia. A lo mejor ya no tienen cicatrices, ya no tienen golpes, o a lo mejor nunca han sido violentadas físicamente,
pero sí han sufrido otro tipo de violencia y el primer obstáculo es que si no traes lesiones, yo no te puedo levantar la denuncia. Por ejemplo, sí. Una carpeta que es solamente violencia sexual. Afortunadamente el juez fue hombre quien llevó las audiencias, tiene esa perspectiva de género, porque vinculó al señor con muy pocos datos, no se le vinculó al señor, pero sí al momento de vincular, hicimos uso de, por ejemplo, de la función de época, fundamentamos con eso, y los dictámenes psicológicos que se hicieron a la señora, porque como no hay lesiones ni nada, lo principal es determinar o aplicar el daño psicológico a la señora, por eso los delitos que se señora solamente serían seguimientos psicológicos, dictámenes, y por otro Muy bien. Claro, porque la afectación no únicamente puede ser física, ¿no? Puede ser mental también. Para someter a alguien, no precisamente la puedo someter físicamente, también puedo someterla emocionalmente, mediante amenazas, mediante una mirada. Es más, incluso si tengo armas, por ejemplo, en mi domicilio, pues igual puedo infundirle miedo a esa persona, ¿no? Entonces, las víctimas no únicamente sufren lesiones físicas, sino también mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, o menoscabo sustancial de derechos fundamentales como consecuencia de acciones o omisiones que violen la legislación penal o aquellas que no lleguen a constituir violaciones de derecho penal nacional pero violen normas internacionales. Por ejemplo, antes de la tipificación del feminicidio era muy difícil acreditar que un homicidio en contra de una mujer haya sido por razones de género. No se lograba distinguir cuando era un crimen de odio por odio y cuando era un homicidio común y corriente. Entonces, en ese sentido, sin embargo, la Convención Belén do Pará, la CEDAW, nos daba algunos parámetros de cómo podíamos distinguir actos en donde se había ejercido violencia contra la mujer por razones de género, ¿no? Entonces, este concepto también nos va a dar cierto respaldo en cuanto a garantizar la seguridad de la víctima. Por ejemplo, muchas veces las mujeres no quieren denunciar por temor a las consecuencias o por cuestiones culturales, ¿no? ¿Cómo voy a denunciar al papá de mis hijos? ¿Cómo voy a denunciar a mi papá, a mi abuelo? Sin embargo, muchas veces lo que ellas quieren es sentirse seguras. Y por el hecho de que no exista una denuncia como tal, no quiere decir que no haya sufrido ese daño. Entonces, nuestra obligación respecto a garantizar el goce de sus derechos puede ser en brindarle, y eso lo van a ver el sábado, medidas de protección, órdenes de protección que le garanticen que ella va a estar segura y no va a seguir viviendo esos episodios de violencia. Entonces existen esos recursos para estas víctimas en donde no precisamente tiene que haber una denuncia para poderla considerar víctima y que tenga beneficio respecto a algunas figuras jurídicas, ¿no? Como las órdenes de protección para garantizar su seguridad, ¿no? O su derecho a la vida, que es el derecho primordial de las mujeres, ¿no? El derecho a una vida libre de violencia. Y en cuanto a víctimas, en cuanto a las manifestaciones, bueno, ya como ustedes saben, hay distintos tipos y modalidades de la violencia, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a violencia sexual, ¿qué tipo de delitos hay que convierten a las mujeres en víctimas? Violación, abuso sexual, hostigamiento sexual, acoso. Muy bien. Contra los derechos reproductivos. El no acceso al aborto, la esterilización forzada, La negación de la esterilización. La violencia obstétrica, claro. En cuanto a violencia física, feminicidio, tentativa de feminicidio, ¿qué más? Violencia familiar. Incluso muchos juzgadores o ministerios públicos
cuando no tienen perspectiva de género, cuando hay situaciones de violencia física y hay tentativa de feminicidio, lo que hacen es poner, por ejemplo, lesiones, ¿no? Lesiones que tardan en sanar más de 15 días. Y entonces se pierde toda esa connotación de odio, de violencia de género, ¿no? Lo omiten como si hubiera sido una riña entre dos personas que se encontraron en la calle, ¿no? Entonces, ahí se está invisibilizando todo este proceso, ¿no?, de violencia que existe en contra de las mujeres. En la violencia patrimonial, por ejemplo, ¿qué delitos podríamos encontrar? Incumplimiento, obligaciones familiares, ¿Como cuáles? por ejemplo, la pensión de los hijos, la pensión que le daño de propiedad, daño de propiedad ajena, Que le retengan sus poderes. La sacan de su casa. Exacto. Entonces, vemos que estos tipos y modalidades de la violencia justo nos reflejan cómo una mujer o cómo puede ser víctima de distintos delitos que están establecidos en el Código Penal o de distintas acciones que nos describe la Convención respecto a cuáles son los tipos y modalidades de la violencia, ¿no? Psicológica, patrimonial, económica, contra los derechos reproductivos, feminicidas y emocional. Entonces, cualquier mujer que sufra menoscabo en cualquiera de estas esferas debe de ser considerada como víctima, ¿no? Y cuando se acerca a pedir auxilio, como les decía, no siempre quieren denunciar, ¿no? Pero no por el hecho de que no denuncien dejan de ser víctimas. Requieren cierto tipo de atención de acuerdo al momento y a la condición específica de ella, ¿no? Pero lo principal es salvaguardar su integridad. Y puedes pasar. Ahora. ¿Sí? Ahora sí. Y bajo esa aplicación respecto a las víctimas, nada más para dar un repaso general, ¿no? Cuando decíamos que los derechos humanos son universales, son aplicables a cualquier persona, ¿no? Cualquier persona, independientemente de su raza, su edad, el género, y esté yo aquí en México, esté en Roma, esté en España, estos derechos van conmigo, ¿no? Porque por eso son universales. Son inalienables e irrenunciables, es decir, nadie puede llegar y decirte, fírmame aquí que renuncias a tu derecho a un medio ambiente adecuado, ¿no? O fírmame aquí que renuncias a tu derecho a la integridad física. Eso es legalmente imposible bajo el parámetro de los derechos humanos, son completamente irrenunciables y son inalienables, es decir, nadie puede llegar y querer quitarte. Son integrales, interdependientes e indivisibles. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de violar un derecho genera un efecto en cadena, como ese efecto dominó, ¿se han visto cuando ponen las piezas una contra otra? Generan este efecto respecto a que puede haber una violación primordial, pero eso va a generar que haya otras violaciones. Por ejemplo, sobre las chapitas. ¿De qué manera vienen y las traen contratadas a vender artesanías chinas? Porque ni siquiera son de Chiapas, ya no son de mexicanas. Igual que las banderitas del Estado de México, de las gentes que vienen en carros a traer, son esclavitudes andantes. Es verdad, hay algo de eso en cuanto a señalar así de fácil a las gentes de Chiapas, a las mujeres, y están incluidas mujeres, y en unos les rentan unos cuartos grandes, y ahí meten a 7 mujeres con todos sus hijos, ¿sí? Hacinamiento, promiscuidad, también es verdad, pero en el caso específico es diferente, porque ahí se investigó que vino el matrimonio y todo, pero sí, son redes de esclavitud, de trata, pues no lo sé, porque traen a las familias completas, las traen a vender artesanías. Vienen en autobuses o en camiones así tapados de redilas, ahí viene toda la familia
Así como los agarran y los llevan a los tomates de Sonora, a la caña de los ingenios, así es lo mismo los están poniendo a vender artesanías. Pero eso no es nada nuevo, eso yo lo hice, trabajo lo hice hace como 8 años. Y está O 10 invisibilizado. años. Y está invisibilizado y nadie le dio continuidad, ni yo siquiera, ni tampoco se le dio seguimiento, ni nada. O sea, también es verdad. Los niños del Bonais también son otra red de esclavitud, que están, nosotros ni cuenta nos damos, andan arrastrando sus carritos vendiendo Bonais por las calles. La mayoría son niños menores de 12 años y no, los tienen, si los seguimos, yo los seguí en una ocasión, viven igual en un cuarto, no son de la región, los traen de quién sabe qué otro lugar, ¿sí? Esclavitudes, auténticas esclavitudes que traen, eso es lo más actual. Pero de las mujeres en ese caso, específicamente ese caso me interesa. Muy bien. Es una alianza importante el día de hoy. Bueno, tuvimos un receso de 5 minutos y pasamos a lo de la Bueno, es una sentencia que visibiliza la violencia contra las mujeres, ¿no? Y la coloca como un resultado de una situación de discriminación en que las mujeres nos encontramos, ¿no? En la sociedad. Visibiliza el feminicidio, independientemente de su tipificación, las razones de género, analiza y desarrolla una metodología muy importante, muy interesante y útil para las investigaciones. O sea, para ustedes es un protocolo tal cual, porque desarrolla criterios, retoma tanto el protocolo como otros estándares que arropan esas negligencias y se va al análisis incluso de algunas periciales como la de criminalística, que también obliga a que cada una de esas periciales sean realizadas con perspectiva de género, ¿no? Entre las principales estándares se reconoce que otra característica que debería tener la investigación de este tipo de delitos también podría ser que exista una fiscalía especializada nada más que nos vea este tipo de mujeres, porque, por ejemplo, nosotros en Quintana Roo, la tasa de homicidios pues siempre ha estado constituida por hombres y ellos ven todo lo que comprende homicidios, también ven ese tipo de delitos. No considero que porque no lo ven con una perspectiva diferente como lo veían. Pero no por eso se están los gustos para sensibilizarlo, porque siento que la perspectiva de género no es solo cuestión de una mujer, sino también de toda la sociedad, que incluyen a los hombres. Si no, nunca va a haber un cambio, el cambio cultural que estamos buscando. Efectivamente, aunque hay varios aspectos a analizar también, o sea, por qué son hombres los que trabajan en esa agencia específicamente, ¿no? O sea, más bien ahí hay una cuestión de desigualdad también desde el interior, ¿no?, de la institución, donde no está permitiendo que mujeres interesadas en trabajar estos temas estén integrando estas agencias, ¿no? Desde eso, claro, la capacitación tiene que ir para hombres y para mujeres que trabajen los temas, pero pues las mujeres debemos de acceder a esos espacios también, ¿no? Y efectivamente la especialización en este tipo de casos pues sí es importante, porque no cualquiera tiene la sensibilidad ni la apertura para cambiar esa forma de pensar, ¿no? Entonces sí es una tendencia a la especialización, los mismos centros de justicia son una herramienta, y sí es importante porque sí han generado cambios, al menos por ejemplo actitudinales respecto a la relación de las víctimas, y faltan muchos retos, ¿no? Por cumplir, por alcanzar. Pero bueno, en este caso, en el caso de Mariana Lima, estaba, de hecho,
delitos relacionados con la violencia de género. Y hay 3 fiscalías, ahora hay una fiscalía de feminicidio, una de desapariciones, una de trata. Y está la de Dixie, es como música. Bueno, y ahora la Fiscalía Central, con el cambio de Procuraduría a Fiscalía. Pero digamos, la instancia especializada no era el problema en este caso, porque la instancia especializada firmó el documento. Exacto, así es. O sea, no es garantía. No es que el problema de la discriminación no es el problema de las mujeres ni es biológico, ¿no? O sea, no es una cuestión biológica, sino es una cuestión de deconstrucción del género, ¿no? O sea, de los estereotipos del género, y hombres y mujeres podríamos deconstruirlo en realidad. Bueno, entre los estándares, en resumen, que vimos, los más importantes es que toda muerte violenta de mujer se debe investigar como feminicidio. Entonces, ese es nuestro discurso, aunque no lo diga así la sentencia, es lo mismo investigar con perspectiva de género, ¿no? Y contar con protocolos de investigación especializados, eso también lo resalto. Les voy a dar una síntesis de la nueva investigación, con datos curiosos. Los hechos fueron el 28 de junio del 2010, ¿no? Los hechos porque ella fue encontrada en la mañana del 29 de junio, pero tenía también ya ciertas características su cuerpo para considerar que fueron horas antes la exhumación de su cuerpo. ¿Vale? ¿Exhumaron el cuerpo? En la nueva investigación. La sentencia de la Suprema Corte se dice la primera sala, la pública o la pública en sesión del 25 de marzo de 2015, que era el cumpleaños de Mariana Lima. Tanto curioso es a propósito. El acuerdo, y ahorita otra cosa también que no fue a propósito. El acuerdo, la Procuraduría en cumplimiento de esta sentencia emite un acuerdo que es el 8 de 2015 del 30 de abril, por el que se crea el grupo especializado para la atención del caso de Mariana Lima. Conforman un grupo que al principio, está adscrito a la Procuraduría de Atención a delitos vinculados con la violencia de género, y que al principio nosotras pues cuestionábamos la experiencia en investigación con perspectiva de género, pero que ahorita entre las conclusiones sobre la coadyuvancia sí se pudo trabajar bien con este grupo, bien en el sentido también de que fueron muy abiertas las jóvenes principalmente que tomaron la investigación y que empezaron a aplicar la perspectiva de género, ¿no? Entonces fue una experiencia positiva finalmente, porque Julio César está en la cárcel. Y este es el objetivo, ¿no? Para realizar las diligencias necesarias en el caso de Mariana Lima con perspectiva de género de conformidad con el acervo probatorio válido, porque la Corte invalida ciertas actuaciones, que cumple con el marco legal nacional y los lineamientos destacados en la sentencia de la Suprema Corte, y para que remueva todos los obstáculos que han persistido en la averiguación previa anterior y utilice todas las medidas para diligenciar el caso. El 15 de junio del año pasado se ejercita acción penal en contra de Julio César Hernández Ballinas por el delito de homicidio calificado. Se detiene el 23 de junio de 2016, él pide la ampliación del término constitucional y su auto de formal prisión es el 28 de junio de 2016, 6 años después de los hechos, exactamente. Oye, y en el tiempo de junio del 2010 hasta marzo del 2016, ¿el que hacía estaba todavía en funciones, no? Sí. O sea, sigue trabajando como agente ministerial,